En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de los aisladores. Los objetivos propuestos son las siguientes: la de reconocer las principales características que poseen los aisladores utilizados en la distribución de energía eléctrica, además de verificar las ventajas de los diferentes tipos de aisladores utilizados en nuestro medio. Según el material aislante, los aisladores son elementos sólidos el cual poseen propiedades mecánicas capaces de soportar esfuerzos producidos por los conductores. Es decir, que ya sea en una línea aérea, en las crucetas se colocan los aisladores dependiendo del tipo, el cual va conectado con los conductores. La misma eléctricamente ejerce la función de aislar los conductores con los apoyos. Entonces el conductor está separado eléctricamente de la cruceta o del propio poste gracias al aislador. Posee una rigidez dieléctrica en donde consiste en la relación entre la tensión de perforación UP dividido el espesor del aislante. Entonces, dependiendo del material del aislador, la rigidez eléctrica es un aspecto importante a tener en cuenta para seleccionar. Posteriormente, la constante dieléctrica, que se simboliza con la letra K, el cual expresa cuántas veces dicho material es más aislante que el vacío. Y por último, el factor de pérdidas, el cual es una sustancia aislante que no tiene una conductividad nula. ¿Qué quiere decir eso? Que en gran medida se presentan pequeñas corrientes de fuga, el cual depende de la resistencia eléctrica que posee el aislante. Acá podemos observar un gráfico de las corrientes que se presentan en un aislante. Las cualidades específicas que poseen estos aisladores, como vimos, son la rigidez dieléctrica suficiente, la disposición adecuada, poseer una resistencia mecánica acorde, que tenga una resistencia a las posibles variaciones de temperatura que pueda existir y la ausencia de envejecimiento, es decir, que tenga una vida útil prolongada. La clasificación de los aisladores son las siguientes: de acuerdo al material, de acuerdo a su utilización y de acuerdo al medio empleado. De acuerdo al material, se divide en tres tipos: la de porcelana, la de vidrio y las poliméricas. En cuanto a la utilización de los aisladores, pueden ser de soporte, de suspensión o de retención. Y en cuanto al medio empleado, puede ser interior o exterior.
Según los tipos de aisladores, vemos que la del tipo porcelana posee una estructura homogénea. Se dificulta la adherencia de la humedad y polvo y la superficie exterior está cubierta por una capa de esmalte. El material empleado para su fabricación es el caolín y cuarzo de primera calidad a una temperatura de cocción en el horno de 1400 grados Celsius. La limitación que posee estos aisladores es que se utiliza hasta unos 55 kilovoltios debido al incremento en el costo. En nuestro medio utilizamos hasta 23.000 voltios o 23 kV. Acá podemos observar para una red de baja tensión los aisladores de porcelana. En esta línea de baja tensión tipo horizontal, en las armaduras se colocan los aisladores de porcelana. El aislador de porcelana para apoyo o alineación se denota en esta imagen, donde acá se emplean los aisladores para soportar los conductores, en este caso de media tensión. Los aisladores de vidrio están fabricados con una mezcla de arenas silicia y calcárea, fundidos con una sal de sodio a una temperatura de 1300 grados Celsius. Comparado con la de porcelana, el material es más barato. En cuanto a la resistencia al choque, es menor que en la de porcelana. Sin embargo, debido al costo, es más reducido y la transparencia facilita el control visual. Entonces, si ocurre un desperfecto en la aislación, se podrá divisar mejor en un tipo de vidrio que de porcelana. Las ventajas de los aisladores de vidrio pueden ser la de observar las perforaciones y constituciones no homogéneas que posee el aislador. Después de una sobretensión en el aislador, la misma poseerá una falla, el cual podrá ser identificada rápidamente mediante una inspección visual. En cambio, para un tipo porcelana, el aislador estallaría al recibir dicha sobretensión. Tiene menor coeficiente de expansión térmica, lo cual minimiza los esfuerzos causados por cambios en la temperatura y sufren un sobrecalentamiento menor debido a los rayos solares. Acá podemos observar las partes que poseen un aislador de vidrio. A este tipo se denomina elemento de la cadena. Entonces, normalmente cada cadena de aislador del tipo vidrio
soporta una tensión de 10 kilovoltios. Acá podemos observar para una línea de media tensión los aisladores utilizados. Podemos denotar que poseen 3 campanas, sumando así 30 kV, ya que como sabemos en media tensión trifásica tenemos tensión de línea de 23 kV. También podemos observar un tipo de aislador denominado tipo rienda, el cual se coloca en instalaciones de líneas de retención o finales de línea, la cual aísla el poste, el apoyo con respecto al suelo. Acá observamos otra imagen, podemos divisar mejor los aisladores de tipo vidrio. Los aisladores poliméricos se emplean cuando han de soportar grandes esfuerzos mecánicos. Su resistencia mecánica es aproximadamente el doble que la de la porcelana y sus propiedades aislantes también son superiores. El inconveniente que poseen estos aisladores es su alto costo. Acá podemos observar los tipos de aisladores dependiendo del nivel de tensión que deben soportar. Esto es un aislador del tipo polimérico. En esta imagen, en una línea protegida, media tensión, las ménsulas o separadores se podrían considerar como aislantes poliméricos. Las características que poseen son las que son livianos, resistentes, seguros, mayor vida útil, confiabilidad, menor tamaño, autolavables, flexibilidad, alta rigidez dieléctrica, reduce los costos de construcción e impacto ambiental, baja conductividad térmica, elevado punto de inflamabilidad, es un aspecto negativo que posee, resistencia al vandalismo, en el sentido de que si alguien quiere estropear o hacer un daño a la instalación, es resistente, es estético también este tipo de aislador. En cuanto a las características generales, deben cumplir rigidez dieléctrica suficiente para que su tensión de perforación sea muy superior a su tensión de servicio, forma adecuada para evitar las descargas de contornamiento. Las descargas de contornamiento significan cortocircuitos que pueden ocurrir entre el conductor y el poste o entre conductores. Entonces, dicho aislador debe soportar y evitar dichas descargas.
Disminuir la corriente de fuga entre aislador y soporte. En cuanto a la resistencia mecánica, debe ser suficiente para que trabaje en buenas condiciones de seguridad. El efecto de envejecimiento debe ser lo menor posible para evitar gastos de reposición y de mantenimiento. Entonces, de manera a conocer bien qué características definen a un aislador, es la línea de fuga, la distancia disruptiva, la tensión de corona, la tensión disruptiva en seco a la frecuencia normal, la tensión disruptiva bajo lluvia a la frecuencia normal, la tensión disruptiva con ondas de sobretensión de frente recto, que son por ejemplo sobretensiones de origen atmosférico, la tensión de perforación según la rigidez dieléctrica y las cargas de ruptura mecánica, ya sea por tracción, compresión, flexión, torsión, según el tipo de aislador y su empleo en diversas líneas. Dependiendo del uso, deben soportar estas cargas mecánicas. Acá podemos observar una tabla en donde podemos ver el resumen de propiedades de los aisladores. Tenemos los tres tipos desarrollados. Tenemos la rigidez dieléctrica, la constante K y la tensión de ruptura. Como vemos, el polimérico es más superior en cada aspecto con respecto a los otros tipos de aisladores. En esta tabla poseen las características técnicas de cada tipo de aislador según el material y la función que debe cumplir, ya sea la densidad, la tracción o la carga, la función que depende de la temperatura, la rigidez dieléctrica, la permitividad y el tangente delta, que sería un coeficiente de corrientes de fuga. Muchas gracias por su atención. Consultas que tengan en la clase del viernes.